Bienvenidos al podcast número 178 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. ¿Qué hay de tu vida? Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincuentopía. Y vamos ya con nuestra exposición de arte de la semana, Charo Nieva. Y tras unas cuantas semanas sin salir de nuestra ciudad, esta vez hemos viajado hasta Bilbao. Pues sin jactarnos de ello, yo diría que es una muy sabia decisión, Charo. Y tanto. Y además, ya que estábamos en Bilbao, hemos acudido al Museo Guggenheim. Y allí hemos visto una muestra dedicada al gran artista Oskar Kokoschka, nacido en 1886 y fallecido en 1980. Una exposición que se inauguró el 17 de marzo y que va a permanecer abierta hasta el 3 de septiembre. Bajo el título Oskar Kokoschka, un rebelde de Viena, la muestra incorpora un amplio abanico de sus obras. De esta manera se nos permite profundizar en las singularidades de un creador que a lo largo de su trayectoria reivindicó un afán de independencia que lo mantuvo al margen de cualquier movimiento artístico. Por supuesto, más allá de su consideración vital como un expresionista en el sentido holístico del término. La exposición del Museo Guggenheim de Bilbao sienta las bases para verificar de qué manera este compromiso con su arte se refleja en cada una de sus obras y convierte al pintor en testigo fundamental de su época y de las transformaciones que en ella se desarrollaron. Pintor, poeta, escritor, ensayista y dramaturgo, Oskar Kokoschka comenzó su carrera en la Viena de principios del siglo XX, al igual que Gustav Klimt y Egon Schiele. Sus primeras obras escandalizaron tanto al público como a la crítica, que enseguida le calificó como el gran salvaje, Überwältigend. Su rica trayectoria personal y artística abarca la mayor parte del siglo XX, estando estrechamente ligada a los acontecimientos históricos de su tiempo. Pues ya lo saben todos los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Hasta el 3 de septiembre podemos acudir al Museo Guggenheim de Bilbao para ver la exposición Oskar Kokoschka, un rebelde de Viena. Vamos con nuestra sección de caras para el recuerdo, mediante la que pretendemos rememorar las personalidades de algunos profesionales de la comunicación en su más extenso sentido de la palabra. Voces y rostros que en su momento nos fueron muy familiares a quienes ya hemos traspasado la barrera de los 50 años. Desde este podcast evocamos sus figuras y también destacamos, como se merece, su saber hacer que nos permitió disfrutar de tantos y tantos momentos inolvidables. Ustedes escriben, a veces preguntan, ¿qué hace Televisión Española? ¿Qué nuevos programas prepara? Pues bien, queremos informar a todos ustedes a través del mundo de la televisión. Preparando imágenes, Marian. Con certeza, una parte apreciable de los seguidores del programa han reconocido ya su voz. Para quienes no, se trata de Santiago Vázquez, presentador y periodista de Televisión Española durante 30 años. Nacido en 1930, Santiago Vázquez comenzó su actividad periodística a finales de los años 40 como locutor de radio en Segovia, su lugar de origen. En 1959 ingresó en Radio Nacional de España y en 1960 se incorpora a Televisión Española, entrando a formar parte de los servicios informativos.
A lo largo de las décadas de los 60 y 70 se convierte en un rostro sumamente conocido para los telespectadores españoles. Entre otros programas en los que demuestra su saber hacer en esos años se encuentran Panorama de Actualidad, Aquí España, Noche de Sábado. También presenta uno de los telediarios. En los años 80, Santiago Vázquez consolida su prestigio con Un Mundo para Ellos, un programa pionero en España a la hora de abordar las relaciones entre padres e hijos, por el que obtiene diferentes galardones. Ya en los inicios de los 90 destaca su presencia en La Hora de la Salud y La Hora de Vivir. En 1992, Santiago Vázquez abandona Televisión Española y comienza a colaborar con los diarios ABC y La Razón, entre otros medios de comunicación. En 2003 publicó sus memorias bajo el título Testigo de una vida. A través de los medios de comunicación nos enteramos de su fallecimiento el pasado 19 de noviembre de 2022. Santiago Vázquez, siempre en nuestro recuerdo. Amelia came here as a girl. She was shining like... Damos paso a nuestra sección Club de Lectura, en la que de manera semanal proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Los criterios que adoptamos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad, de la que nos hace reflexionar al tiempo, que nos entretiene y nos emociona. En esta ocasión reseñamos el libro La ruta de Don Quijote, de José Martínez Ruiz, Azorín. Empleamos para el análisis la edición de Cátedra. Reseñar la ruta de Don Quijote es constatar un fracaso colectivo, el de la totalidad de la sociedad española en relación con la cultura en general y con la lectura en particular. Lamentamos comenzar de manera tan negativa, pero es lo que nos pide el cuerpo. En 2017 se cumplieron 50 años del fallecimiento de Azorín, seudónimo con el que José Martínez Ruiz firmó una parte notable de su producción. Estamos hablando de uno de los más ilustres representantes de la historia de la literatura española del siglo XX y de un suceso, el de su deceso, que ocurrió el 2 de marzo de 1967. ¿Dónde estuvieron los fastos debidos a tan egregio escritor? ¿En qué lugar se conmemoró con el pertinente respeto a la efeméride? ¿Quién publicó algo de interés y enjundia? No una mera referencia de compromiso relativo a la cuestión. Si acaso, el diario ABC, del que fue asiduo colaborador, y poco más. El análisis de la ruta de Don Quijote tiene mucho de reivindicación de la figura y obra de Azorín, más allá de la indudable e innegable calidad del escritor nacido en Alicante en 1873. No estaría de más recordar el discurso de ingreso de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española de la Lengua, titulado Las discretas ficciones de Azorín, cuyo enlace está en Internet a disposición de quien lo desee. Azorín constituye el único eslabón que une la generación del 98 con los cincuentópicos. Por motivos evidentes, jamás conocimos en vida a Baroja, Benavente, Blasco Ibáñez, Ganivet, Machado, Maeztu, Namuno, Valle Inclán, Villa Espesa. La excepción pudiera ser Menéndez Pidal, aunque en su caso no hablamos tanto de un creador como de un filólogo. Por el contrario, algunos de nosotros sí tenemos, entre nuestros recuerdos más remotos, los de un anciano enjuto en carnes, cuyo rostro ya parecía una máscara en vida, al que de vez en cuando se podía ver en la televisión y cuyo fallecimiento fue profusamente glosado en los medios de comunicación de aquella época. La ruta de Don Quijote constituye una de las obras más brillantes de Azorín, escrita cuando el autor apenas superaba los 30 años de edad. Su origen está en un encargo realizado por José Ortega Munilla, director del Imparcial, dentro de los distintos eventos de conmemoración del tercer centenario de la aparición de la primera parte del Quijote.
A lo largo de 3 semanas, José Martínez Ruiz seguiría los pasos del ingenioso hidalgo y publicaría sus crónicas en el periódico. Con posterioridad, el conjunto de escritos fue reunido ya en forma de libro. Con un estilo y una actitud plenamente periodísticos, Azorín va tras las huellas de Don Quijote de la Mancha, aunque no tanto en el plano físico del término, sino más bien en lo que atañe a la proyección moral del caballero de la triste figura, un aspecto que le costó unas cuantas incomprensiones con buena parte de los componentes de la redacción del periódico que le había hecho el encargo. Azorín sigue los pasos del Quijote, o como él lo llama, los de Alonso Quijano el Bueno, y recorre localidades como Argamasilla, Puerto Lápice, Ruidera, Criptana o El Toboso, y visita lugares emblemáticos de la novela de Cervantes, como la Cueva de Montesinos o los Molinos de Viento. Y es bien cierto que tras la lectura del libro no estamos en mejores condiciones de discernir cuál fue la verdadera epopeya de Alonso Quijano, pero sí de comprender qué es lo que estaba sucediendo en la España rural de comienzos del siglo XX. Porque ahí radica el gran genio de Azorín, no siempre fácil de percibir, comprender y valorar. Con un estilo en apariencia suave, en el que los personajes que aparecen son tratados con extremada cortesía y respeto, el escritor va dejando caer frases cuya contundencia es de tal naturaleza que explican a las claras una realidad en absoluto amable. Vayan algunos ejemplos de los temas tratados y de las frases que los cincelan. El estancamiento del agro español se subraya con apenas 4 palabras. Todo está en reposo. La preferencia de lo imaginario sobre lo real se despacha con un sutil «Llévese usted a Cervantes, lléveselo usted en buena hora, pero déjenos usted a Don Quijote». La falta de vigor de la intelectualidad del país se pone en evidencia en un simple «ps». Los académicos. La mala reputación de los periodistas se concreta con un ya, este señor es de los que ponen las cosas en leyenda. O la decadencia de la sociedad se sintetiza con las casas que se hunden no tornan a ser edificadas, los moradores emigran a los pueblos cercanos, las viejas familias de los hidalgos, enlazadas con uniones consanguíneas desde hace 2 o 3 generaciones, acaban ahora sin descendencia. Y junto a todo ello, Azorín nos muestra, siempre de manera tranquila y sin perder la compostura, las absurdas cuitas localistas o micronacionalismos, la falta de instrucción que propicia el engaño y el abuso sobre los campesinos, las obras públicas que se comienzan y de manera indefectible se dejan a medio terminar, el pésimo estado de los medios de transporte. Es un placer volver a encontrarnos con palabras que han caído en un alarmante desuso. Algazara, alfayate, bermejo, cabildeo, columbrar, hornija, jambra, vetusto. Y es también gozoso para el lector enfrentarse ante su manera de adjetivar, minuciosa, precisa, con esa singular cadencia tan azoriniana ante la que nos encontramos en muchas ocasiones en los textos del realismo sucio estadounidense de 3/4 de siglo después. Por supuesto, la figura literaria de Azorín es tan compleja que resulta por completo imposible su revisión a través de una sola obra, incluso una del nivel de la Ruta de Don Quijote. El paso del escritor libertario, traductor y defensor de los textos de Kropotkin, entre otras cosas, al intelectual conservador de comienzos del siglo XX, o al dócil escritor ante el régimen franquista es de tal envergadura que haría falta un análisis más pormenorizado para comprenderlo en toda su extensión. En cualquier caso, si la lectura de la Ruta de Don Quijote abre las puertas a un mejor conocimiento de la producción literaria de Azorín, daremos por bien invertida la presente reseña. José Martínez Ruiz, Azorín,
La ruta de Don Quijote, editorial Cátedra, la recomendación para nuestro club de lectura. Cuando mi hora sea llegada. Poema de Fernando Paz Castillo. Yo que he visto tanto dolor y odio del hombre contra el hombre, por ideas profundas o por simples palabras, yo que he visto los cuerpos en las sombras acechando las sombras de otros cuerpos para matar el sueño, yo que he visto los rostros retorcidos sin que la muerte dulce borre el odio en los ojos, en los puños cerrados y en los dientes fríos, yo te pido, Señor, Dios armonioso del perdón fecundo, que cuando mi hora sea llegada no haya rencor en mi alma, y que la muerte suave ponga en mis ojos la apacible luz de un manso atardecer entre violetas, y que una espiga de oro bajo el azul del cielo marque el silencio de la hora excelsa, lenta y santamente, y no haya nada brusco en torno mío, odio ni temor, cuando mi hora sea llegada. David Parra nos ha recitado el poema Cuando mi hora sea llegada, escrito por Fernando Paz Castillo. No, she was such a lovely sight. A miner's life is a mighty hard life with too much cold. Hasta que ha llegado el podcast número 178 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Tenemos que dar una noticia a todos los seguidores. Y es que en esta ocasión no nos despedimos como es usual hasta el jueves próximo, sino que lo hacemos hasta la próxima temporada, una vez concluidas las vacaciones de verano. Por consiguiente, felices vacaciones de verano para todos. Nos vemos a la vuelta a comienzos de septiembre. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincuentopía. Said Amelia has a way about her, dearest loving daddy's daughter. Oh,